El 98.7. Saludos a la gente de Vieques que nos está sintonizando por el 98.7. Este espacio lo dedicamos a ustedes y a la situación que vienen teniendo desde que yo tengo conocimiento de que Vieques y Culebra existe. Sí, brother, sí. A la par está el conocimiento del problema de transporte a estas dos islas municipios, mano. ¿Y qué será lo que, por qué es tan complicado que administración tras administración son todos igual de incapaces, ¿no? Incapaces de resolver el problema. ¿Por qué es tan difícil? ¿Tú has logrado entender? Pues mira, no lo comprendo, no lo entiendo en lo absoluto, a no ser, pues, ¿verdad? Con el respeto de los oyentes que puedan trabajar en la administración de transporte marítimo, ¿verdad? La famosa ATM. No lo cojan personal, pero la agencia per se siempre ha estado totalmente, ¿verdad?, inhabilitada de resolver un problema que debe tener solución. Buenas barcazas. Yo me imagino que millones de dólares han sido despilfarrados en este proceso, como en tantas agencias de gobierno, y que tener unas lanchas o unos barcos del tamaño apropiado para la necesidad que tiene una isla municipio, que en un momento dado, pues Vieques pasaba de 12,000 habitantes, ¿no? Este es un pueblito pues bastante considerable, porque Las Marías y Maricao son pueblos en población mucho más pequeños, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta gente pase por unas vicisitudes que parece que tienen un huracán categoría 5 permanente? Todas las semanas allí se vive un huracán categoría 5, le falta combustible, no hay transporte, no hay comida, y cuando se resuelve por un periodo de tiempo demasiado cortito, y no se resolvió del todo, pues fue un parcho que se le puso, pero wow, de que son ciudadanos de cuarta categoría, de parte de cómo el gobierno los trata y los atiende. No son de segunda categoría, son ciudadanos de cuarta categoría. Y no sé, yo siendo residente allí hubiese declarado la independencia de Vieques y de Culebra de Puerto Rico. Digo, me voy a poner conspiranoico. ¿No será que lo que quieren es cansarlos para que vacíen las islas, las islitas? Ese no lo había pensado. Porque mira que esto es legendario. No lo había pensado. Mira que esto no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, Culebra lleva con aproximadamente 2,000 habitantes, que yo tenga conciencia, desde el año 1998, que fue la primera vez que Dios puso en mis manos una licencia de la FCC para operar una emisora que cubriera la parte este. Desde el 98, estamos en el 2021, estamos hablando de 23 años atrás. En 23 años, Culebra tiene la misma población o tal vez un poquito menos. Vieques también se ha ido vaciando de 12,000, creo que quedan 9,000. Algo así, sí. Por ahí. O sea que la gente pasa el tiempo y se sigue yendo, obviamente por los problemas. Imagínate. Sí. ¿Quién lo aguanta? Sí. Esta chica jovencita de allí, residente de Vieques, hizo un Facebook Live y expresó unas cosas que yo creo que la debemos escuchar, porque ella lo siente y lo padece como alguien de allí. Y dice unos detalles de cómo la ATM ha funcionado en el pasado, cuando inclusive los comerciantes de Vieques se quejan, que a mí me dejó en shock. ¿De veras? De verdad que sí. Vamos a escucharla. Sí. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. No tengo mucho tiempo para hacer este live, así que lo voy a hacer lo más rápido y sencillo que pueda. Estoy haciendo esto para, primero que todo, informar unas cositas, ¿verdad? Y aclarar unas cositas sobre la transportación marítima de Vieques. O por lo menos sobre la transportación de la carga de Vieques. Como todos saben, ahora mismo no tenemos ferry disponible. Lo único que hay es la barcaza que se está alquilando en contratos millonarios, o no sé si eso todavía, no sé realmente cuál es el estatus con el contrato de la barcaza. Sin embargo, quería decir unas cositas. Antes del COVID, nosotros teníamos la transportación de alimentos de ferry tenía 3 viajes por semana. O sea, que el supermercado podía en la semana hacer 3 viajes. Se hacía un viaje de comida seca, un viaje de viandas o frutas
y un viaje de la comida fría. Lo que venía en los viajes de comida fría, pues las carnes, las frutas, todo lo que se tuviera que mantener en refrigeración. Una vez empieza el COVID, bajan los viajes para 2 por semana. Así que 2 viajes por semana. Aún con todo y esto del COVID, ¿verdad? Pues era un poco funcional. A veces siempre se quedaba uno que otro camión, pero era mucho más fácil la llegada de la comida a Vieques. Sin ferries, todos los comerciantes bajaron a un solo viaje por semana. ¿Qué sucede? Que al tú bajar de 3 viajes por semana a un solo viaje por semana, se le queda la comida, se le queda la leche, se le queda la carne, y entonces pues Vieques antes del COVID no tenía tanto turismo. Pues ahora tenemos turismo, tenemos muchas más bocas adicionales en Vieques, y justo antes de eso pues ya había esa escasez de alimentos. Así que ahora tenemos COVID, tenemos un solo viaje, ¿verdad? ¿Qué pasa? El problema no es tener un viaje. El problema es que la comunicación no es efectiva con la transportación marítima. No se le avisa o se le anuncia a los comerciantes que van a salir, mira, el boleto de ustedes para esta hora, venga aquí con calma y espera y se monta en el ferry. Pues no. Aquí están vendiendo los tickets, por ejemplo, a las 4 de la mañana. Y para uno llegar a las 4 de la mañana y montarse en esa lancha, hay que estar allí a las 2 de la mañana aproximadamente. Llegas allí a las 2 de la mañana y los viajes o no salen a tiempo o salen los viajes a las 3 o a las 4 de la tarde. Así que, ¿qué significa esto? Que tienes que tener un camión prendido lleno de comida por 3, 4, 24 horas, tú sabes, 24 horas, un día completo prendido, cuando primero que no es funcional para el combustible, no es funcional para la comida y no es funcional para el personal que está transportando esa comida. Así que, pues, en todas estas situaciones, todo el mundo queda mal. La comida no llega a Vieques, si llega, llega dañada, o si llega en tiempo, ¿verdad? No llega justo a tiempo. Todos estamos acostumbrados a que la comida llegue un día específico, pues no llega a deshorario. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué no lo está haciendo un comerciante? Pues mira, la última vez que los comerciantes se quejaron y lo hicieron público, pues nuestra fabulosa administración de la ATM coge represalia con ellos. ¿Qué son las represalias? Pues no te vendo el ticket, no te monto en el ferry, te doy el ticket, pero no te vas en el viaje que te di, te vas en el último viaje. Y entonces, mientras está pasando todo esto, nosotros los viequenses estamos peleando con nosotros mismos porque es diferente a mí, o porque tú tienes este líder, o porque tú no fuiste a pelear, o tú no fuiste a protestar, o tú estás detrás de una pantalla. Y mi gente, las cosas no funcionan así. Mientras tanto, nosotros no tenemos gasolina, no tenemos comida, tenemos turismo. Hay mucho turismo en Vieques, pero ¿qué nosotros le podemos ofrecer a toda esta gente si nosotros no tenemos alimentos ni comida para nosotros? Ahora mismo llegó un tanque, una gasolina, y hay personas haciendo fila de 5 horas para poder llevarse la gasolina. 5 horas en un carro, o sea, estamos en tiempo de María, porque yo me acuerdo cómo era eso, y están los carros amontonados, y entonces esta crisis, los pescadores no pueden pescar, los taxis se están quedando sin gasolina, los empleados se están quedando. Más impresionante escuchar a esta joven hablar todos estos detalles. Esta jovencita residente de Vieques, mira cómo lo explica, y a mí me impresionó la parte de que cuando eres comerciante, si te quejas, los propios empleados de ATM te penalizan. Sí, te la van a cobrar. Te la van a cobrar, sí, por haberte quejado. Qué feo. Por lo tanto, es una mordaza, no puedes decir nada, tienes que aceptar el status quo, las cosas como son, porque de lo contrario, no te monto el vehículo que abastece a tu supermercado o a tu negocito, te mando por la noche o al otro día, como represalia por haber protestado. Ha crecido el turismo, pero no tienen comida ni para ellos mismos, de 3 viajes a la semana. 1. Ahora hay 1. Realmente es una cosa inhumana, totalmente desastrosa. Es un ferry, ¿no? Es un ferry. El que viene de la República Dominicana acá no falla. No, ese no falla. ¿Y por qué será? Una excelente pregunta.
Qué cosa más extraña esta, que no sea, que No. quieran que se sientan tan incómodos que se vayan. Es bien inhumano, Fernán, la parte humana es como que inaceptable. Me gustaría que si hay algún oyente de Culebra o de Vieques sintonizando esta emisora, que aproveche este medio para que se exprese, inclusive a los de acá, a los que ellos llaman la Isla Grande, que somos nosotros. ¿Cómo es posible que todas las administraciones que han habido en los últimos 20 años, rojos y azules, en los últimos 30 años, rojos y azules, y el problema está peor? De verdad que no comprendo el trato a nuestros hermanos de Vieques cuando Puerto Rico se desbordó en marchas, y esta es la parte de la hipocresía, para sacar a la Marina, pero para resolver este problema no hay un político que se haya movido. ¿Tú te acuerdas a Berríos para sacar a la Marina de Vieques? Sí. No le estoy quitando crédito a que eso había que hacerlo, o sea, no me malinterprete. Un montón de arrestados y todo. Pero es que esto está igual o peor que la Marina tirando balas allí, porque ahora se están casi muriendo de hambre, usando un poquito la exageración. No se pueden mover, no tienen combustible. Hay turismo, pero no hay nada que ofrecerle. No hay nada que ofrecerles. O sea, esto está tan grave como el tiempo de la Marina allí, pero la clase política está borrada del mapa. Se obtuvo el objetivo político de sacar a la Marina y Vieques se está cayendo en canto. Literal. Sí. Qué cosa más terrible. Y si eres un comerciante de allá, pues también te puedes comunicar con nosotros, ¿no? Pues eso debe ser una cosa, o sea, ¿cómo puedes trabajar? ¿Cómo puedes sostener tu pequeña empresa? Porque todo lo que hay allá son pequeñas empresas, ¿no? Sí. O sea... Sí, comercios bien pequeños. Sí. Todos. 787-993-9700 está disponible. Adelante, buen día. Bueno, bendiciones, buen día. Yo voy a decir esto de manera confidencial. Mira la gente que tiene el gobierno, que la tiene escondida durante los últimos años, los dos partidos y algunos de otros partidos. Ajá. Y es fácil. Lo que quieren hacer es que la gente de Vieques se vaya molestando para mudarse a la Isla Grande y tomar con unos grandes intereses, que son hasta senadores de Estados Unidos, para convertir esa isla completamente en turismo. Eso es lo que están haciendo. Lo que pasa es que nosotros somos un pueblo que tenemos los ojos vendados. Quieren convertir esas islas en turismo, que la gente se moleste, se vaya mudando, porque ya la gente está. Apunten esta fecha y en 6 años más, si Cristo no ha venido antes, ya usted verá lo que va a pasar. Le van a ofrecer terreno, por eso es que están habilitando unas áreas para mudarle a esa gente hacia acá. Eso tiene mucho sentido, Sí, que lo vea desde ese punto de vista, dentro de todo lo que hemos visto, todo es posible. No nos extrañaría. Todo es posible. Adelante, buen día. Muy buenos días, bendecidos. Les estoy llamando porque yo estoy totalmente de acuerdo con el caballero de la llamada anterior. Ajá. Esto es un plan orquestado. Esto está debajo de una agenda y si alguien tiene duda, tienen que recordar que durante la pandemia se hizo una boda en un hotel en Vieques, el W, Sí. y nadie protestó. Para eso siempre hubo de todo. Hubo comida, hubo combustible, pero para el pueblo de Vieques y Culebra, que lo quieren dividir para turismo solamente, es así. Y hace años, Miriam Ramírez, la congresista, la que era senadora del PNP, Sí. ella hizo esa crítica, que en ambos partidos nunca hicieron nada por Vieques y Culebra, y que se suponía que si había unas bases militares, esos pueblos estaban mejor, con una infraestructura mejor que hasta la Isla Grande. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los del partido? Le dieron de codo a ella. Sí. Ella fue eliminada tranquilamente de la fila del PNP a tal grado que se mudó para Estados Unidos. Pero eso es una plantilla que hay y todo está orquestado. Tan es así que contratan una señora, Amara Pérez, bendito que Dios tenga misericordia de ella. Ella no sabía nada de marítimo. Tenía un ayudante que era el que le hacía el trabajo, pero ella cobró el dinero como directora. Sí, ese es un detalle bien importante también. Como la gente que ponen a dirigir la agencia que se supone que resuelva, no es la gente que tiene conocimiento en ese campo.
Son tantas cosas, otros reportajes que había leído y que hace sentido a lo que estos dos oyentes, que es lo que tú dices, Fernán. Por ejemplo, si tú tienes un pedazo de terreno en Vieques, tienes cantidad de americanos o de extranjeros que te pagan un billete por tu casita y por tu predio de terreno. O sea, los costos son enormes, bien altos. Qué raro. Le da sentido un poco, ¿verdad? O mucho, mejor dicho, a la versión de que ¿será que quieren despoblar estas dos islas municipios? De hecho, Culebra tiene una parte, nosotros tenemos la emisora allá, donde hay casas que cuestan millones de dólares. La parte este de Culebra, que es la parte que mira hacia San Tomás, tiene casas que valen 3, 4, 5 millones de dólares. ¿En serio? Y son de americanos. En Culebra. Pero son 2 o 3. Son un montón. De veras. Sí, son áreas exclusivas de mansiones, de casas grandes con costos millonarios. Obviamente esa gente tiene su helicóptero y su cosa y su... Sí, sus yates y sus cosas. Sí. Y es una parte, pues obviamente ya con ese nivel, donde los más pobrecitos, ¿verdad? Los que son de allí, pues viven en esta parte más cerquita al casco del pueblo. O sea que tu economía pasa por Vieques. Sí, yo creo que son de esta gente retirada que ama la playa y son playas hermosas, tanto que tiene Vieques como Culebra, son playas espectaculares. Sí, únicas. Y que tienen el billete, pues, para hacerlo. Sí. Adelante, buen día. Buen día. Adelante, sí, cuéntenos. Sí, yo creo que lo de Vieques y Culebra es simplemente un reflejo de todo lo que pasa con Puerto Rico en general. Este asunto de tenernos atados y esclavizados a una sola compañía de luz, que es la que decide cuánto tenemos que pagar, a otra compañía que controla toda, o sea, del gobierno mismo, que nos tiene apresados en la cantidad de agua que tenemos que pagar y no tenemos ninguna otra alternativa. Vieques y Culebra están simplemente viviendo el resultado. O sea, yo lo que no puedo entender, y uno va a diferentes partes del mundo y uno ve que son empresas privadas que dan el servicio de ferry y cada persona escoge la compañía que quiere para hacer sus cosas y sus servicios. No, ellos están esclavizados a que el gobierno decida y que controle el ferry que va a ir para Vieques y Culebra. ¿Cuán sencillo sería diferentes empresas privadas que presten esos servicios? Yo sinceramente no entiendo por qué tenemos que estar nosotros como pueblo y como isla esclavizados a que el gobierno decida esas cosas y no tenemos nosotros la opción de escoger ni la compañía de energía eléctrica que queremos tener, ni la de agua tampoco. Estamos esclavizados a que el gobierno decida. Gracias. Esa es mi opinión. Y para colmo, lo triste caso de Vieques no es solamente eso. Ahora mismo esta isla es una isla clave del narcotráfico colombiano. Se sacan a los militares que no estaban muy bien y que están ahora en Guatapeor. Ha habido un deterioro enorme de la parte este de la isla. ¿Verdad? Esto que no suene ni a proamericano ni a promarina. Pero realmente la situación que ha habido de deterioro de allá para acá es evidente. Yo creo que el puertorriqueño, como hemos dicho a la saciedad, tenemos la capacidad de hacer las cosas mejores. Porque al gobierno no le funciona ninguna de las iniciativas que establece. Ninguna de las administraciones nunca jamás. Ninguna. O sea, han podido meterle mano a eso. Cantidad de sombreros han pasado por ahí, de fulano, de perencejo, de sutanejo, y no han resuelto el problema y cada vez está peor. Yo me acuerdo que esas eran las luchas de Luis Francisco Ojeda 800 años atrás. Sí. O sea, peleando con ATM y dale, que nada. Entonces, qué interesante la clase política de ambos partidos, porque para sacar la Marina, tú sabes que hubo un esfuerzo bipartita, o sea, habían tripartita. Estaban los independentistas allí, sí. Estaban populares, pero habían PNP. Norma Burgos ahí ganó una relevancia tremenda, sí. Porque era de las filas de las líderes del PNP que fue a protestar allí. La arrestaron ¿cuántas veces? Varias veces, sí. ¿Verdad? Por la desobediencia sí. pacífica. Pero los políticos ya sacaron a la Marina y Vieques se está muriendo. ¿Y qué político saca la cara ahora? Ninguno. Oye, me quedé con ganas de escuchar a alguien de Vieques que llamara. ¿Verdad que sí? Todavía nos queda un minutito. Si quiere llamar 787-993-9700. Hubiera sido chévere escuchar a alguien de allá. Claro que sí. Si eres de allí, nos escuchas a través del 97.7 que se escucha o del 98.7. Este es el requisito para que nos llames. Adelante, buen día. Buenos días, es la señora Colón de Vieques. Ahí está.
Cuéntenos. Yo soy asidua a escuchar la emisora todos los días, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno. Y los felicito por su programa. Gracias. Y gracias por la pauta que nos han dado, ¿verdad? Para que los demás hermanos sepan que por lo que estamos pasando. Lo que dijo la muchacha de ahorita Sí. es muy cierto. No solamente con los comerciantes, sino con los residentes también. O sea, ATM le pasa la factura a ustedes si protestan. Sí. A veces hemos tenido el ticket en la mano y el ferry está allí o está la lancha allí, y si a ellos le da la gana de decir que no te vas en ese ferry, no te montan. O sea, ustedes ya, ellos los conocen, es como si estuvieran medios carpeteados. Eso es así. Ay, No, padre. ustedes están secuestrados ahí. Definitivamente. Ok, ¿cómo le hacen para el asunto de la comida, o no es tan crítico? Es crítico porque con un solo ferry a veces no hay carnes, a veces no hay vegetales, no hay fruta, la potería se acaba, el pan, la leche. O sea que pues a veces estamos una semana sin leche. Mira, y los vecinos y los vecinos que tienen mansiones, ¿cómo le hacen? Bueno, yo me imagino que harán como quizás muchos de nosotros, que nos montamos en la lancha, nos llevamos unos bultos y hacemos compras, y que casi no podemos con ella, pero Wow. tenemos que suplir para nuestras casas, porque pues definitivamente si en el supermercado no encontramos nada, pues vamos y lo buscamos. Le pregunto, oyente, ¿usted es nacida y criada en Vieques o lleva mucho tiempo allí? No, yo soy nacida y criada en Vieques. Y este es el peor momento de toda esta historia, o sea, este es casi el peor momento que ustedes han vivido en cuanto a el ferry, la lancha, la transportación, los abastos. María se quedó corto. María se quedó corto. Ok. Porque si en María pasamos las diferentes Wow. vicisitudes, como se dice, ¿verdad? Ahora lo estamos pasando peor. Ok, ¿y alguna vez usted ha pensado irse de Vieques? No. No, y conoce mucha gente que se está yendo o convenciéndose de irse permanentemente de Vieques. Sí, Sí, sí. mucha. Sí, hay mucha gente, bueno, porque es insostenible. Ahora mismo nosotros no tenemos un hospital. ¿Dónde tenemos que ir? A la Isla Grande a buscar los servicios médicos. Hay gente que está enferma, que tienen diálisis, tienen diferentes condiciones crónicas. Claro. Pues definitivamente se tienen que ir, porque es que aquí no hay para atenderlo. Ok, pero... O sea que pues tienen que irse. Y la alcaldía no tiene, el municipio no tiene la fuerza para hacer algo más. Bueno, ahora entró un nuevo alcalde. Estamos poniendo nuestras esperanzas, ¿verdad?, de que él haga algo por nosotros, ¿verdad? Y sabemos que está trabajando en pos de eso, ¿verdad? Pero el gobierno estatal se lucró de nosotros por la cuestión de la Marina, porque ellos cogían el dinero y Vieques cogía los bombazos. Y Vieques era para tener mejores servicios de lancha, de hospital y todas las cosas necesarias que necesita un pueblo, pero el gobierno estatal se quedó con el dinero que la Marina le pagaba y a nosotros nos tocaron las bombas. Le hago la última pregunta. Usted es nacida y criada en Vieques, dejando la parte política afuera. Ujú. Vieques estaba mejor con la Marina y con las bombas en términos de abasto, de alimentos y de servicios médicos que ahora. Sí. Sí. Antes la Marina suplía. Cuando no había feria o algo, la Marina traía los productos acá. Traían médicos, se hacían clínicas. Wow. Se ocupaban de que el hospital tuviera medicamentos y hasta inclusive fumigaban. Aquí Wow. ya no se fumiga.
La parte del narcotráfico y la droga, antes era limitada y ahora cambia por su respeto. Siempre la droga ha existido. Quizás antes pues estaba un poquito más moderado, qué sé yo ni qué, pues que porque por la vigilancia de la Marina y qué sé yo ni. Pero pues ahora pues está más abierto. No, está más abierto, exactamente. ¿Los turistas se portan bien con ustedes? Fíjate, sí. Yo no tengo quejas, yo vivo para el área turística. Yo no le veo que hay, ha aumentado y siempre surge una que otra situación, pero no es todo el tiempo. Oiga, aproveche 15 segundos y hágale una petición oficial al gobernador si gusta. Bueno, yo lo que le pido al gobernador es que no haga como los demás, que se preocupe o se ocupe mejor de Vieques y de Culebra. Nosotros también somos parte de ese 100 por 35. Nosotros también vivimos, padecimos y padeceremos, ¿verdad? Porque definitivamente vamos a seguir padeciendo hasta que esto se resuelva. No necesitamos barcazas de los amigos del alma. Necesitamos barcos que sirvan a las necesidades nuestras, no a las necesidades de otros, porque ellos no conocen nuestra idiosincrasia. Si es que yo lo que le pido a él es que haga un examen bien concienzudo, ¿verdad? De que piense de que nosotros también somos votantes. Nosotros somos parte de Puerto Rico. Eso es así, eso es así. Gracias por su llamada, amiga. Sí, por ser oyente de Nueva Vida. Gracias a usted y Dios los bendiga. Amén. Gracias. Bueno, contundente. Que se resuelva por fin este problema, que alguien venga y resuelva este problema, y a nuestro Dios Todopoderoso que utilice las manos, el corazón sensible de alguien para que le resuelva este problema de una vez, tanto a la gente de Vieques como a la gente de Culebra. Señoras y señores, estás en ruta y hoy puede ser un gran día. Por ahí viene el pastor Alex de